de una popular orquesta de música. El tema de la inseguridad, presidente Gerí, es muy importante. Ojalá nos pueda explicar mejor cómo usted acomodará y dejará la cancha lista para el próximo gobierno. Vamos a iniciar el programa con la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, a quien le agradezco que en estos días agitados nos acompañe esta noche en el programa. Y quería empezar preguntándole por su opinión sobre lo que ha declarado el presidente Gerí, sobre todo cuando él parece haber cambiado de posición con estas leyes que se llaman así, leyes pro crimen, promulgadas por el Congreso, emanadas del Congreso. En un primer momento él habló de un debate académico para evaluar esas leyes. Hoy, con el paso de las semanas, ahora dice que él no ve que haya un paquete de leyes pro crimen. ¿Cuál es su análisis del anuncio y desde la perspectiva legal de lo que se puede o no hacer para que en efecto haya una mejor situación de cara a las elecciones y al próximo gobierno? Eso. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Gracias por poder estar aquí. Creo que ha sido valiente el presidente hacer esta afirmación porque realmente llevaba muchos años desbordada cada vez más esa criminalidad. Y yo sí considero que ha habido mejoras en cuanto leo que cada vez se capturan más bandas, más cabecillas. Lo que pasa es que basta que maten a uno, pero uno sienta que es demasiado, porque como bien has mencionado, son asesinatos a sangre fría, a plena luz del día, en lugares que uno consideraría que está seguro y no lo está. Entonces, me parece que las fuerzas tienen que ir en la línea de inteligencia, de sanear al personal de la policía que se puede haber infiltrado, o de la fiscalía, como subimos el otro día, y todo el tema tan difícil del INPE, del hacinamiento carcelario, que no es una cosa a corto alcance, que se puede hacer a corto tiempo, sino más bien por lo menos a mediano plazo. Sin embargo, el que se siga trabajando en terminar ese penal que hay en Ica y otros, creo que es fundamental para conseguir un mayor espacio para ver a estas personas. No veo tan factible que se pueda llevar a, bueno, es una opinión personal, a estas cárceles a lugares recónditos, ¿no? O cambiar a todo el INPE, porque ¿a qué gente pones? Tiene que haber una preparación para las personas que están a cargo de las cárceles. Entonces, sí, lo tiene difícil, pero como tú también lo has mencionado, queremos que nos digan claramente qué medios se están poniendo y qué metas claras se están consiguiendo y que se reconozca lo que todavía no se logra. En torno al marco legal y a las críticas que se han hecho desde algunos sectores a que ciertas normas desarrolladas por el Congreso de la República, por lo menos, si no promueven el crimen, ponen obstáculos para la investigación, sobre todo para la investigación de organizaciones criminales. Y sabemos que el crimen transnacional, digamos, es un enemigo más complejo que el de la delincuencia común que conocíamos. ¿Cómo analiza usted desde el ámbito legal, desde la lectura legal que puede hacer este paquete de leyes? La verdad es que no he estudiado a fondo que hay unas leyes pro crimen, no tengo ese dato de decir, bueno, esta ley, no. Sí que ha habido un abuso de la figura de esta organización criminal, porque a veces creo que hemos sabido, ¿no? Me parece un presidente que le acusaban de organización criminal con su secretaria y su chofer. Entonces, claro, esas cosas están fuera de foco. ¿Está refiriéndose usted al caso Kuczynski? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que era importante delimitar más claramente cuál era el alcance de esa figura y no poner plazos tan amplios que pues pasen 20 años y uno no sepa qué es lo que ocurrió, se pierdan las pruebas, se mueran los testigos. ¿Coincide usted con el presidente en que no hay entonces leyes por crimen? No podría decirlo porque la verdad es que no tenemos en la mesa nosotros demandas de inconstitucionalidad en ese sentido. De acuerdo. No podría decir. Bien, vamos a dejar el tema para hacerle algunas otras preguntas. Conversábamos esta mañana en Ampliación de Noticias con la ministra Miralles, la ministra de Economía, y ella señaló que se tendrá pronto listo un estudio, ¿no? A mediados de enero, dijo, de leyes que tienen un impacto en la caja fiscal y que podrían eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Conversábamos también con usted en Enfoque de los Sábados sobre la importancia que tiene, de alguna manera, volver al respeto de la Constitución y volver a poner las cosas claras en el manejo de a quién le corresponde cuidar las finanzas del Estado. Creo que es una medida muy positiva que justamente se le pidió en esa mesa de trabajo que hubo para que el Estado o el Ejecutivo demostrara su real compromiso con lograr cuidar la estabilidad fiscal. Entonces, que ellos vayan a presentar las demandas,
pero estamos esperando y le daremos la prioridad que corresponde. Ahora, cuando preguntábamos también por el papel del TC, ¿usted diría que ahí hay una autocrítica que hacer, que hubo una sentencia del tribunal que permitió por lo menos abrir la puerta para algo que luego se convirtió en una práctica recurrente desde el Parlamento? Yo no diría que hubo un error de parte del tribunal, porque esa sentencia que ha servido como de paraguas para que se considere que se puede uno gastar como les parezca, lo que fue una medida de excepción, era una ley que permitía la contratación de todo el personal sanitario que había trabajado durante la época de la pandemia, y que estaba contratado de manera, por decir, irregular. Llevaba un año de vigencia esa norma, había gente que ya había sido pasada el régimen que correspondía con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, e incluso en la ley se establecía que cada paso de gente de un régimen a otro sería con aprobación del Ministerio. Por tanto, lo que consideró la mayoría en ese momento era que por la situación de emergencia, siendo personas que habían expuesto su vida para cuidar la nuestra, que si se declarara la inconstitucionalidad, esas personas quedaban en el aire, había que prever las consecuencias y con este caso extraordinario sí cabe considerar que esa ley es constitucional. Pero solo en ese caso. Después ha habido 2 pronunciamientos en que hemos dicho que no es constitucional, que no se cuente con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esas 2 sentencias posteriores no se mencionan. Claro. Se habla de la primera. Se habla de la primera porque, como usted dice, se ha utilizado de paraguas. Exactamente. Se ha utilizado de paraguas y mal. Indebidamente. Indebidamente, correcto. En ese sentido, y habiendo hecho esta reflexión, y en el marco de la convocatoria que ha hecho el gobierno también para escuchar otras voces expresando esta preocupación y pedir, además, que todos asuman un compromiso para cautelar la caja fiscal, ¿usted diría que vale la pena de pronto o han pensado en el colegiado emitir algún tipo de comunicado o alguna aclaración con relación a este tema? No, yo creo que no es necesario. Yo ya lo dije en la mesa ese día, lo estoy diciendo ahora, y me parece que hay ya una mayor sensibilidad a que no ha sido por culpa del Tribunal Constitucional, sino más bien ha sido la interpretación que se ha querido hacer de esa sentencia. Y a través de estas nuevas decisiones que tomemos, quedará clarísima nuestra postura. De acuerdo. Aún cuando hay una solicitud, de pronto el Ministerio podría pedir un pronunciamiento. ¿Usted cree que eso cabe? No creo que sea necesario porque están las sentencias. En todo caso, podemos poner a disposición de quien quiera las sentencias. De acuerdo. Igual hay expectativa por conocer si habrá algún tipo de demanda de inconstitucionalidad. Exactamente. Eso sí, podría servir, digamos, como una oportunidad para reafirmar la posición que usted dice de respeto a la opinión del Ministerio de Economía. Y aquí usted diría que también hubo errores cometidos por parte del Ministerio en algún momento. Bueno, yo tengo entendido que varias de estas leyes fueron observadas por el Ejecutivo, pero sin embargo fueron promulgadas por insistencia del Congreso. ¿Y puede el Congreso así, a partir del número de votos, digamos, promulgar por insistencia? Porque es un mecanismo que también se ha venido utilizando mucho, recurrentemente, y de pronto ni siquiera tomando en cuenta las observaciones en plazos, reducidos, ¿no? Casi sin mayor análisis, sin darle siquiera tiempo a leer y analizar por qué el gobierno, digamos, plantea objeciones a determinada ley, el Congreso simplemente ignoraba estas observaciones y promulgaba por insistencia. Eso a lo mejor puede ser materia de una reforma legislativa para que esa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas sea obligatoria, no solamente obligatoria la consulta, sino vinculante para la decisión que se tome. Y en todo caso, hoy por hoy lo que tienen a la mano es lo que van a hacer, las acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que si eso lo presentan, queda en evidencia que hay un peligro para toda la sociedad si es que eso sigue adelante, ¿no? Claro, pero interesante. Ahora, la bicameralidad podría ayudar a que estas observaciones, digamos, que hace el Ejecutivo, puedan tener un impacto realmente y por lo menos tomarse en serio en el Parlamento, no ignorarse simplemente y exonerar de segunda votación o exonerar de alguna discusión y decir, bueno, esta misma noche vamos por la insistencia porque tenemos los votos y punto. No, claro. Sería, como se ha comentado también, una especie de dictadura del Parlamento. Que no debe Exacto. ser. ¿Cree usted que la bicameralidad puede ayudar en eso, poner las cosas más parejas? Confiamos en que sí, ¿no? Esa es normalmente la función que tienen los senados en todos los países. Porque en algún momento también se ha dicho que el TC ha venido cumpliendo el papel de un Senado a falta de él. ¿Coincide usted con ese análisis? De alguna
manera podría ser, pero no es lo que corresponde, porque si no al final quieren que el tribunal sea el que decida cosas que corresponden más bien ya, como bien has dicho, a dos cámaras, que reflexionen bien las cosas y tengan en cuenta todos los elementos antes de decidir. ¿Acaso podría aliviar la carga que tiene el Tribunal Constitucional? Ojalá. 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 Porque también Claro que hablábamos sí. de ello Sí, alguna vez, muchísimo, sí. de la importante carga que tienen ustedes. Han llegado, fíjate, en un año 1000 casos más que el año anterior. 1000 casos más. ¿Y vinculados a qué materias en particular? Sobre todo son acciones de amparo. También hay muchas acciones de inconstitucionalidad, pero a nivel de gobiernos regionales, municipalidades. Casi todos los días, los últimos 15 o primeros 15 días de diciembre, hemos estado recibiendo continuamente acciones de inconstitucionalidad. Pero de los otros son, en este último mes, por 400 pueden entrar tranquilamente, ¿no? Es muchísimo, pero es un fenómeno mundial. O sea, las personas ya no confían en el diálogo, ¿no?, directo, sino prefieren que siempre sea un juez el que decida porque no hay entendimiento. Eso a nivel mundial. Se ponen más jueces, pero hay más juicios. Pero en fin, ojalá que logremos bajar la carga procesal. De acuerdo. El equipo Lavallato está al borde de la disolución, por lo menos si tomamos al pie lo que ha declarado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Bueno, yo la verdad que no quisiera opinar porque es un tema estrictamente del Ministerio Público y yo creo que son ellos los que tienen que evaluar la conveniencia de seguir con esos equipos, si la figura conviene o si las personas son las que tienen que cambiar, eso corresponde totalmente al Ministerio Público. Correcto, pero el fiscal ha dicho algo importante sobre, de pronto podemos insistir en su opinión, es que él someterá esto a una evaluación de la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, ha dicho él, aun cuando no obtenga el respaldo, él procede. ¿Esto es constitucional? ¿Usted cree que en un gesto de pronto que puede enaltecer la discusión, ¿no?, rescatar la opinión de los fiscales supremos, cree que sería interesante? Me parece que no sé si es en ese tema o en otro, que él quiso contar con la opinión de ellos y que le dijeron que esa era una facultad que tiene el fiscal de la Nación y que a él le corresponde la decisión y la responsabilidad. Entonces tendrá que compaginar ambas cosas. Yo creo que es muy bueno el gobierno colegial, porque el escuchar a los demás con diferentes puntos de vista. A eso me refería, justamente, a eso me refería, porque él ha dicho, bueno, aun cuando la Junta de Fiscales no apruebe esta decisión, yo estoy facultado para tomarla. Bueno, no, digo, a veces hay que arriesgarse, pero no es lo ideal. Lo ideal es contar con el parecer de la mayoría, al menos, ¿no?, para tomar una decisión. A propósito del equipo especial Lavallato, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido no aplicar la sentencia del TC sobre el caso Cócteles. Esto está ahora en el Poder Judicial. ¿Cómo analiza usted esa posición? Bueno, la verdad es que he escuchado parte de sus declaraciones al respecto. Me parece penoso, es el adjetivo que se me ocurre, que él pueda estar incitando a no obedecer al Tribunal Constitucional, a emplear términos como que hay datos falsos en la sentencia, que es una sentencia política. Yo creo que uno puede estar en desacuerdo con una sentencia, pero no puede expresarse de esa manera y ser los primeros, si somos nosotros servidores públicos en el ámbito jurisdiccional, ser los primeros en acatar lo que se dispone. Entonces, la sentencia, me parece a mí, que trata de respetar el fuero del Poder Judicial al establecer que la situación jurídica de la señora Fujimori la tiene que decidir el juez en base a los argumentos de la sentencia. No lo decidió el Tribunal Constitucional. No ha dicho, señora, ya usted está libre, inocente de todo. No. Eso quiere decir que el Poder Judicial podría inaplicar el archivamiento. No. ¿Podría dejar sin efecto el archivamiento del caso? Él tiene que aplicar los criterios que están en la sentencia. Eso es claramente la orden que le da el tribunal. Entonces tendrá que evaluar y tomar su decisión, ¿no? Lo que pero no puede hacer es inaplar. Existe la posibilidad de que el Poder Judicial pueda decir, ok, se continúa con... Me parece difícil tal como está redactada, pero porque lo que él, insisto, lo que le han pedido el fiscal... pero significa no imposible. No podría decir, a ver, lo que el fiscal dice es no acaten, eso no me parece a mí. O sea, tienen que acatar la decisión del tribunal. Usted cree que sí, claro, que tienen que acatar, pero queda un margen de maniobra, digamos, un espacio para la libre interpretación del Poder Judicial. Me parece muy difícil que pueda hacer en el sentido de declarar que se sigue procesando a la señora, porque lo que ha dicho el tribunal es que ese delito no existía y de eso la estaban procesando. Bien, otro tema interesante tiene que ver con el respaldo del Tribunal Constitucional a la prescripción de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo comprender un tema tan delicado cuando sabemos que cuando se trata de delitos de lesa humanidad a veces pasa mucho tiempo para que estos puedan ponerse en evidencia
y ser finalmente esclarecidos? Bueno, yo no creo que pase tanto tiempo, la verdad. Más bien, a ver, la sentencia no prohíbe o está en contra de la imprescriptibilidad. Lo que dice es, el Perú se adhirió a este tema de la imprescriptibilidad en el año 2003 y expresamente dijo que se aplicaría a partir de la ratificación que hacía de ese tratado. ¿Y por qué? Porque la Constitución peruana dice que no se puede juzgar ni condenar a nadie por un delito que no lo era al momento de ser cometido el acto. Y en el 2002, cuando fue el Estatuto de Roma, que ahí fue, se tipificó, por decir internacionalmente, los delitos de lesa humanidad, esto fue en el 2002, igual. Ahí decía el artículo 24, me parece que es de ese tratado, que la jurisdicción de la Corte es a partir de la ratificación que haga cada país de ese tratado. Por tanto, ¿qué hemos dicho? Señores, el Perú, en base a sus compromisos internacionales, tiene que respetar lo que ha dicho. Antes del 2002 no hay tipificación de delitos de lesa humanidad, pero sí hay un código penal que es muy estricto ante el delito de secuestro, violación, asesinato, con penas que van desde los 25 a los 35 años. Y en algunos casos, un plazo de prescripción extraordinario que llega a 45 años. O sea, no estamos, pues, no sé, un país o hay delitos tan extraños que nadie se haya enterado. Lo que no es de recibo, insisto yo, es que en un país democrático y moderno un juicio dure 30 años. Correcto, o 40 pero años. sabemos que a nuestro país le falta, digamos, transitar un poco para poder decir que estamos ante un país moderno donde no haya riesgo, digamos, de que se cometan delitos de lesa humanidad. No digo que es, pero podría haber abusos por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, que no conozcamos ahora. Es decir, de cara a futuro, esto no perjudica la persecución de ese delito que, repito, como hemos visto a lo largo de la historia del Perú, a veces se revelan después de mucho tiempo. Yo creo que ¿No es una protección? No, no es una protección. ¿Un manto de protección? 30 años, 40 años para investigar algo y es toda la vida de una persona. Hay gente que se ha muerto y que nunca se aclaró si era o no culpable. Es una falta de justicia con las víctimas y con la persona que era procesada, que murió y nadie sabía si era inocente o no, porque se presume la inocencia, pero si te juzgan durante 20, 30 años y te mueres durante el juicio, eso es un abuso. Yo creo que tenemos que lograr una mayor diligencia de parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, y que los temas penales se puedan aclarar cuanto antes. Eso estoy convencida. Con una justicia en crisis de cara al futuro. Pero tenemos que lograrlo. O sea, lo que no podemos decir es, bueno, como el Estado no funciona bien, ya pues tú, ciudadano, la pagas. No, señor. Tu Estado funciona como debes, pon los medios que faltan, pero no puedes demorarte tanto tiempo en investigar y sancionar un delito. O sea, no es que haya impunidad, no hay impunidad. Están todas las normas del Código Penal de 1991 para esos delitos cometidos antes del 2002. O sea, que no es que digamos, no, ellos están libres, no han cometido ningún delito. No, eso no. Pero para casos que vengan, no. O sea, casos, a partir del 2012 hay lesa humanidad. Mire, fíjate que incluso la Corte Suprema, en un recurso de nulidad, ha dicho que hasta el momento en el Perú no está tipificado los delitos de lesa humanidad por omisión del legislador. ¿Por qué? Porque no está claramente establecido el contexto que justifica calificar a un acto. ¿Esa es una deuda? Una deuda del Estado, del Congreso, sí. ¿Es una deuda del Congreso? Claro que sí. ¿No? O sea, deuda del Congreso, deuda del Poder Judicial, deuda, creo que el Estado es el que tiene que mejorar, no es culpa del ciudadano. Antes de terminar, quería preguntarle, hay un tema importante. El Tribunal Constitucional ha reconocido la maternidad subrogada y creo que es algo que merece no solamente un comentario suyo, sino una explicación de cara a la ciudadanía. Cuéntenos, por favor. Te agradezco, porque es verdad que hay personas y títulos que dicen que el Tribunal ha reconocido, ha avalado la maternidad subrogada. No es así. Es una sentencia en la que firman 4 magistrados. 3 sí estaban apoyando esa figura, pero uno, que hace un fundamento de voto, dice claramente que él se aparta de esa institución, porque además, mira, no está claro que esa niña haya nacido por fecundación asistida, porque en la demanda decía ese matrimonio que habían utilizado tal clínica. La clínica nos ofició diciendo que ellos no han intervenido en ese procedimiento. No sabemos si la niña cómo habrá nacido ni cómo la tiene el matrimonio. Después, bueno, hay muchas dudas, al menos para mí, al menos de todo lo que se veía entonces. ¿Qué es lo que está claro?
que hay 4 magistrados que han dicho, como la niña lleva tantos años viviendo con ese matrimonio, que le cambien el apellido materno, que es lo que pedían, para que tenga el apellido de la esposa. Ni el marido ni la esposa tienen ningún vínculo genético ni sanguíneo con la criatura. Han intervenido ahí un padre y madre anónimos genéticos en una clínica y una señora que dice que es la prima hermana, pero no, tampoco está demostrado en el expediente que lo sea. Y hay un acuerdo privado de útero alquilado. Y en ese acuerdo privado renuncia la señora a tener una relación materno-filial con el concebido. Claro, pero es una figura, la maternidad subrogada, que se viene practicando por distintos motivos, ¿no? A ver, son 2 figuras. La ley de seguridad, perdón, la ley de salud en el Perú dice que por supuesto que se puede usar la fecundación asistida siempre y cuando la madre gestante y la madre genética sean la misma persona. En el fondo ahí está el derecho de identidad del niño, que tiene derecho a saber quién es su madre y su padre. Pero en el caso de una mujer, por ejemplo, que por motivos de trabajo puede recurrir a la maternidad subrogada, vamos a tener un vientre de... A una señora que le paguen para tener al hijo. Exacto. ¿Cómo analiza esa figura? A ver, eso en el Perú no está permitido y quien lo ha analizado mucho es la relatora de las Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres y las niñas, que en julio de este año ha emitido un informe muy completo de cómo viene siendo esta figura a nivel mundial y su conclusión es sorprendente. Dice que es un negocio millonario para las clínicas, que hay mujeres a las que ponen en edificios y las tienen ahí durante, ¿cómo se llama?, gestación estacional. Total, ella concluye que esto tiene que lograrse un tratado de abolición universal y que los niños que hayan nacido por estas metodologías, estos métodos, que se use la adopción para garantizar la integridad del niño. ¿Aún cuando el óvulo sea de la madre? Eso es distinto. O sea, porque lo que tú me estás hablando es que acá hay una tercero, pero lo que se ha comprobado es que hay un tráfico de niños increíble. Esto es un negocio. Pero de en niños. el caso de que padre y madre biológicos, digamos, contraten, vamos a ponerlo así, los servicios de una mujer para que lleve el embarazo. Lo que está también demostrado es el daño que sufre la mujer por arrancarle al hijo apenas nazca sin poderlo ver. Aunque genéticamente no sea su hijo. Es que durante 9 meses ha habido un intercambio molecular, celular. Por eso una mujer que está embarazada rejuvenece. Y además, eso lo aprendí durante el estudio de este caso, la madre no solo rejuvenece, sino se queda con células del primer hijo y cuando tenga el segundo, le pasa células del primer hijo al segundo. Por eso hay vínculos de sangre. O sea, no es una metáfora, es una realidad. No tiene sangre de su hermano y de sus hermanas. Entonces, bueno, es un tema complejo y lo que ella acredita en ese informe es que aunque sea altruista o como sea, la mujer es tratada como un objeto, se le cosifica, se le paga por usar su cuerpo, algo que Pero ella puede tomar la decisión de aceptar, ¿no? Es como tú me dijeras, ¿alguien quiere ser esclava? ¿No? Si quiere ser esclava es su decisión. No, pero nadie la obliga. Hay casos en los que... Pero es que es lo mismo. Tú dices, es una mujer que está siendo usada, su cuerpo. ¿Incluso sin pago de por medio? Pero es que eso es un daño corporal y psíquico por el desarrollo, es lo que explican los técnicos. El caso de un familiar, por ejemplo, que pueda asumir el embarazo. Incluso en los casos altruistas que tú me pones, la presión que sufre esa mujer para quedar embarazada en favor del familiar es también un daño. Porque al final, yo no lo he estudiado, lo estudia ella, esa persona sufre un desarraigo que es antinatural, porque durante 9 meses ha tenido a la criatura. Además, la criatura, el olor que conoce, los latidos que conoce son los de esa señora. Entonces, para el niño es un trauma y para la señora es un trauma. Entonces, esto no favorece ni la maternidad ni tampoco el desarrollo afectivo de los niños. Es un tema complejo. Muy bien, sí. Sin duda es un tema complejo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, tocando varios temas de actualidad. Y nosotros vamos a entrar ahora en comunicación con un expresidente del Tribunal Constitucional. Estamos hablando del doctor Blume, Ernesto Blume, porque